Leticia, bienvenida. ¿Cómo estás, Leticia? Muchas gracias. Buenas tardes para ustedes. Ya estamos usando tu trabajo y estamos compartiendo con ella, previo allá en la tanda, bueno, todas sus recetas sobre desinfección. Y a una experta en química, no es un tema menor, ¿no? Sí, no, para nada. ¿Lo anteponés, digamos, a la parte creativa en la cocina? Sí, sí. Bueno, de hecho el capítulo se llama ese más importante que el cocinar, ¿no? Que la receta. Primero es la inocuidad del alimento. Así que bien importante es cocinar seguro y después obviamente el tema del sabor. Ahí, después de que estamos seguros con la cocina, va el sabor y las recetas. Pero primero es eso. Primero también, la desinfección. Pero más allá de la desinfección, de hecho, yo no sé nada de cocina, te lo pueden decir mis compañeras. Pero, ¿En serio? Pero hay, sí, obvio. Pero hay procesos químicos también en cada receta, ¿o Por no? supuesto, la química, entre los sí, alimentos. la química está en la cocina. O sea, tú cuando haces una receta hay química en lo que haces. O sea, hay mezclas que estás haciendo, todo reacciones químicas. Así que es todo lo mismo. Y bueno, junta un poco mis dos profesiones, ¿no? mis dos pasiones, la química y la cocina. En esa cosa de las reacciones, hay piques, por ejemplo, de las reacciones que tienen, no sé, los diferentes elementos que se usan, ¿no? Hay, por ejemplo, que ponerle sal al agua no aumenta la velocidad del que hierva, ponele. No, al a ver, revés. Y yo pensé que siempre pasaba eso, que Claro. ponerle la sal temprano Yo hace estoy con que Sofi, hierva que es al más. Al revés. revés, hasta que Lo no hierve no se le pone porque se realenta. el punto de ebullición sube cuando el agua está salada. claro, a ver, hay una creencia como popular, hay una parte del libro que se llama mitos versus ciencia y es eso de derribar o no cosas que se hacen en la cocina y que te dicen, no le pongas sal al agua porque gastás más gas o gastás más energía, ¿no? Porque demora más en entrar en ebullición. Y ahí lo explico desde el lado de que es cierto, hay un fenómeno que se llama aumento ebulloscópico, cuando se le agrega sal se aumenta el punto de ebullición del agua, sería lógico en principio, pero ¿cuánto aumenta es el asunto? Aumenta de 100 a 100,06 grados. Nada. O sea, no Es lo tiene mismo. sentido hacerlo, no vas a gastar más gas por ponerle sal al agua antes. Si querés gastar menos gas, agarrá, tapa la olla, que es el mejor receta, Método. con sal o sin sal, no importa. Pero hay un fenómeno que lo explica y que es cierto y por eso todo el mundo dice, no, que se demora más y gastás más gas, pero es nada. En O sea, realidad no yo hace la pensé- diferencia. Era por un tema de tiempo, básicamente. No, pero no. tampoco. En realidad te dicen como eso, que demorás más, pero en realidad no se justifica, es muy poquito. Sí, microsegundos, digamos. Sí, microgrados en este caso, ahí va. Con respecto entonces a la entrada de los alimentos a la casa, ¿no? Hablemos de eso. La entrada de los alimentos a la casa, que ahora con esto de la crisis sanitaria de la emergencia sanitaria apareció toda una cuestión de no entren los alimentos ni siquiera envasados a tu casa sin antes desinfectarlos. Sí. ¿Eso es así? ¿Y tendría que ser así siempre? Sí, a ver, el tema de lo que son frutas y verduras, yo cuando escribí el libro, le digo a todo el mundo, no existía el coronavirus. Y hay un capítulo dedicado a la desinfección. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que nosotros de repente tenemos un malestar estomacal y se lo adjudicamos, hay algo en el aire, me contagié, la gente justo anda algo y me contagié. Y probablemente muchas enfermedades transmitidas por los alimentos que no conocemos están transmitidas por algo que entró a casa sin desinfectar, lo comimos, no nos dimos cuenta. Y pasa, o sea, en general no están registrados, por ejemplo, en los ministerios de salud pública de todos los países, que son por esa causa, pero hay muchísimas enfermedades gastrointestinales que lo son por eso, y por eso es un hábito que corresponde hacerlo siempre, y antes del coronavirus, la desinfección de alimentos. Sí, todo lo que tiene que ver frutas y verduras, ¿por qué? Porque las aguas de riego pueden estar contaminadas, porque muchas veces hay establecimientos de ganaderos cerca de las huertas, y eso puede traer efluentes que pueden contaminar los productos que estamos consumiendo. Y a ver, si son cosas cocidas, el riesgo baja, obviamente, porque después hay un calor que va a inactivar esa bacteria, ese virus, lo que haya. Pero si son cosas crudas, una lechuga, un tomate que hacemos en una ensalada, puede haber riesgo de intoxicación de distinto índole. Pueden ser leves o no, Es pero... brutal, porque antes te decían, comé la fruta con cáscara, toda la que pudieras, ¿no? Claro. Ponele la manzana, Sí, a la ver. pera, qué sé yo. Y a mí ahora me da cosita. Si está con cáscara pero está desinfectada, no Sí, pasa sí. nada. Porque además se sabe que la cáscara tiene más fibra, todo lo demás, pero tenés que desinfectarlo. Sí, y ojo con pasarse, porque cuando vas a comer algo con olor a hipoclorito No, es insoportable. siempre es Porque viste importante. que la gente piensa No. que más es más. No, siempre es importante el enjuague. Claro. Hay un rango en el que se puede mover uno para desinfectar los alimentos, desde una cucharadita de hipoclorito de sodio comercial en 1 litro hasta más una cucharada en 5 litros. La OMS permite como un cierto rango. Pero lo importante es siempre, cualquiera sea el rango que utilice, que después enjuague.
Estamos hablando de un producto químico, es hipoclorito y está bien utilizarlo, pero hay que enjuagar después. Pero pará, vos, perdóname una cosa, vos desinfectás igual, ponele la papa, aunque la vayas a sacar No, la papa no. Te digo, la cáscara. La papa no la desinfecto. No, por ejemplo, hay determinadas, porque sabemos que de repente la humedad, o a veces decís, bueno, la compro, un término que ahora se usa mucho, la dejo en cuarentena, un ratito, un día, al otro día. O sea, ya los virus muchas veces pueden estar inactivados también con el paso del tiempo, sobre todo el de ahora, ¿no? El coronavirus, que sabemos que es más por un tema del spray de la gente, donde va a consumir, donde va a comprar, que puede haber algo. Entonces ahí, o la cebolla, que no conviene que tenga humedad, ese tipo de productos además es lo que hablábamos hoy. En general son cocidos. O sea, yo los voy a cocinar, ¿está? Entonces no es tan crítico como los productos que consumo crudos. ¿Algún cortito, algún producto que sustituya al hipoclorito para quienes no toleramos el hipoclorito? Bueno, lo cierto es que la desinfección de frutas y verduras es lo correcto y es lo que se utiliza. El Vinagre hipoclorito. No, vinagre, bicarbonato, se utiliza mucho. No nos dan las garantías, no son agentes desinfectantes 100%. Perdón. Pueden bajar algo la carga microbiana, pero no nos garantizan la desinfección. No, Sofía, lava. cortala. El detergente lava, no desinfecta. Ya está. Y los otros, eso que elimina 99,9% de las No, bacterias, tampoco. No, no se usa para la comida. No, bueno, a ver, hay chiquilines. alguno que puede llegar a sustituir, pero es como el universal, el más económico y todo, el hipoclorito. Ella Y no el importa amonio gastar la fortuna, pero... cuaternario. Puede servir también para desinfectar frutas y verduras. Perfecto, ¿vieron? Tenía razón Luis Alberto. ¿Por qué? Él. Tenés Luis razón. Alberto fue el que El nos amonio dijo el cuaternario. amonio Sí, cuaternario. sí, Me había también se olvidado. utiliza. Encontraste Yo una lo que alternativa, ahora me centré en esto de la pandemia, en el libro habla del hipoclorito, pero en la pandemia la OMS recomienda el hipoclorito y no incluyó el amonio cuaternario, pero es un agente desinfectante también. Perfecto. Muy Bueno, ya la dejaste contenta. Vamos a... Sí, ahora me quedé mucho más contenta. Vamos con una dinámica ping-pong. Nosotros Muy bien. te tiramos una frase y vos nos Perfecto. decís lo primero que se te ocurra. Perfecto. 3 elementos imprescindibles para una cocina... para una cocina eficiente. Bueno, una procesadora de alimentos. Es como... Ese es uno. Sí, es así, mi mano derecha. Siempre. Un freezer. Sin freezer no hay No, cocina no hay vida. eficiente porque yo puedo, el libro se trata de eso, de organizar previamente y congelar porciones y tener ya disponible para toda la semana. Y bueno, y un microondas. Porque Perfecto. la rapidez del microondas. Bueno, hay recetas con microondas que Hay me llamó la recetas. atención. Tengo microondas. Y hay recetas que usa Igual no lo ibas a Leticia, el usar. microondas para cocinar. Y me llamó pila la atención. sí, Vos se sos defensora. Se cocina mucho con microondas y en el libro hay un capítulo de electrodomésticos, porque a veces el electrodoméstico está como subutilizado, ¿no? Claro. Esto es para calentar, esto es para... Bueno, no, hay como... O sea, explico determinadas cosas que en la heladera capaz que nadie sabe. ¿Para qué usamos la heladera? Para meter alimentos, Sí. refrigerarlos y nada más. ¿Por qué? ¿Cómo tiene que estar usada la heladera para que circule mejor el frío? ¿Cuáles son las salidas de Tuppers. aire? ¿Por qué? Tuppers, exacto, Todos lados. organizada y lejos de las salidas de aire. Si pongo todo para atrás, tapo el aire y la heladera enfría menos. Hay muchas cosas que no se saben porque son del funcionamiento del aparato y que ahí les doy como determinados piques para optimizar los recursos que son los electrodomésticos, que para mí son fundamentales. Genial. 3 alimentos que debemos consumir semanalmente. Ay, bueno, yo creo que lo organizaría por grupos de alimentos. Yo no soy nutricionista, claro, pero me parece que proteínas, o sea, alguna carne, Sí. pollo, pescado o roja. carne roja, frutas y verduras, obviamente, y después carbohidratos. O sea, para mí, como que esos 3 grupos tienen que estar, ¿no? Para una dieta, pero no soy nutricionista. El plato que nunca te deja tirada es... Salado, dulce, ¿no importa? No importa. La pavlova, la de la tapa. La Pavlova. Mirá vos. Es- Bueno, lo que pasa es que, claro, es una maravilla, es bonita. Le gusta a todo el mundo, además. Es que como que no, es irresistible. ¿Sabes lo que pasa? Hay que saber hacer una pavlova. No Yo tan solo complicado. de pronunciarla ya es No como tan que... complicado. Dios mío. No. No, y la ves y te parece como No, es imposible. compleja, ¿no? O Y sea, fue como Pero puesto a además hay gente que propósito. la cocina mucho mejor que uno. Claro. Claro, Uno tiene que comerla. Ya te veo que la cocina. No, hoy Sofía De lejos, ¿eh? patriada anticocina. No vale decir pavlova a lo que viene. Ah, ya me gasté la Un respuesta. postre sano, rico y rápido de elaborar es... Sano, rico. Una ensalada de frutas. Está bien, sí, está perfecto. El error principal que se comete en la manipulación de los alimentos es... No desinfectar.
o contaminación cruzada. Ahí puede haber dos. El tema de las tablas, del uso de las tablas de los alimentos. Cuando yo, por ejemplo, la típica uruguaya, hacer un asado, salo la carne en una tablita, me llevo la tablita al lado de la parrilla, cocino el asado, cuando saco el asado, ¿dónde lo corto? En esa tabla. En esa tabla. Y esa tabla tiene sangre cruda. Y esa tabla tuvo una carne cruda que además estuvo cerca del calorcito. Espera, entonces, ¿qué eficacia tienen todos estos cuchillos que uno es verde, otro naranja, otro...? Bueno, eso es para cortar, en realidad la clasificación de colores se utiliza para los distintos alimentos. Si yo tengo tablas verdes, son para vegetales, tablas, o sea, hay distintos colores para identificar la gente que tiene muchas tablas, ¿tu caso? ¿No? No, pero ¿sabes lo que No, me pasa? desemplearte, Porque quedó no, mirando para lo que desemplearnos. odio es cuando se contaminan los alimentos Bueno, con claro, otros gustos. claro. Por ejemplo, a mí no me gusta la cebolla. Sí. Entonces, cuando Claro. alguien no en Claro. mi casa porque no compro cebolla, pero en lo de mi madre Claro. cocinan cortan una tabla con Que cebolla y tenía después cebolla. yo la uso, Claro. el alimento que voy a ingerir tiene gusto a Claro. cebolla y es nada más odioso. Ahí estás contaminando y capaz que no pasó nada con la inocuidad, porque capaz que no le pasa nada a ese alimento por entrar en contacto con la cebolla. Pero lo más común es que haya problemas con la inocuidad porque justamente mezclo crudos, cocidos, vegetales que están prontos. Capaz que agarré lo que hablamos hoy, la lechuga y el tomate, la corté en una tabla que capaz que antes tuvo el asado Espera, crudo. antes usaba, bueno, se sigue usando la madera como tabla. Sigue siendo... Sí, se digo, sigue usando porque después vinieron otras sí, otras a ver, tablas. sí, ahora hay otros elementos. La madera, si está bien desinfectada, bueno, se sigue utilizando en muchos lados porque tiene un buen corte, tiene como mucha cosa buena. Pero sí que hay otros elementos que no queda tan rugosa la superficie y son como más seguros desde el punto de vista bromatológico. Igual la limpieza de la tabla de madera es complicada. Sí, sí. Porque en general queda queda ahí. contaminada además. Sí. A El veces agua te caliente, dicen- el detergente y la desinfección con agua. Pero hay veces que te dicen que después la madera toma el gusto También. al claro. detergente, entonces Claro. cuando vas a comer Sí. la carne tiene gusto a jabón. Bueno, sí, Vidrio sí, o plástico problema. ¿Para qué? para guardar. Para En guardar. eso estamos alineadas vos y yo. Bueno, a ver, para guardar, cualquiera de los dos. Para calentar, vidrio. ¿Ah? En microondas, vidrio, siempre. Si bien hay todo un tema de que el plástico no tendría en muchos casos demasiada incidencia por lo que se habla mucho de los PVA free, ¿tá? Igual como que se va lastimando, por más de que no libere y no queda lindo y estropeo el tupper. Yo tengo muchos contenedores plásticos en la heladera, porque además son más livianos, entonces tengo esa otra ventaja, pero sí que me gusta el vidrio a la hora de calentar, sobre todo vidrio. Pero para guardar utilizo plástico. Bueno, entre la química y la cocina, este libro de Leticia Cicero con todos sus piques, ya ven que son muchísimos y nos quedamos cortísimos, tenemos muchísimo más para aprender de ella. Así que bueno, lo pueden encontrar en todas las librerías y saber cómo estar en la cocina bien. Y seguros. Sí, es Seguros. lindo. Muchas Seguros gracias. y eficientes. Gracias, Gracias a Leticia. ustedes. Muchas gracias por haber Gracias a venido. ustedes. Gracias.